Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Achab, rebelóse Moab contra Israel, y Ochzías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y díjoles: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás: ¿No hay Dios en Israel? Que vosotros vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Y como los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué pues os habéis vuelto? Y ellos le respondieron: encontramos un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás de cierto. Entonces él les dijo: ¿qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías Tisbita es. Y envió luego a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y hablóle y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende presto. Y respondióle Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, hincóse de rodillas delante de Elías, y rogóle, diciendo: varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo, y ha consumido los 2 primeros capitanes de 50, con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó, y descendió con él al rey, y díjole: así ha dicho Jehová, pues que enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás de cierto. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ochzías no tenía hijo. Y lo demás de los hechos de Ochzías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Segunda de Reyes, capítulo 2. Y aconteció que, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza?
Y él respondió: Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo: Ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las 2 partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho. Mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibir, e inclináronse a él hasta la tierra. Y dijéronle: He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose, dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra enferma. Entonces él dijo: Traedme una botija nueva, y poned en ella sal. Y trajéronsela. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Bethel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, viólos y maldíjolos en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos 42 muchachos. De allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 3. Y Joram, hijo de Achab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, y 100,000 carneros con sus vellones. Mas muerto Achab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, e inspeccionó a todo Israel. Y fue, y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque como yo, así tú; como mi pueblo, así tu pueblo; como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo:
¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Idumea. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltóles el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque ha juntado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirara a ti, ni te viera. Mas ahora, traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo, y dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchas acequias, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Dará también a los moabitas en vuestras manos, y vosotros heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que ceñían talabarte arriba, y pusiéronse en la frontera. Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab, a la presa. Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y retiráronse de él, y volviéronse a su tierra. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo,
tráeme aún otro vaso. Y él dijo, no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan. Y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en aquella cámara y durmió en ella. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y parió un hijo a aquel tiempo, que Eliseo le había dicho según el tiempo de la vida. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murióse. Ella entonces subió, y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta, salióse. Llamando luego a su marido, díjole, ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna, ni sábado. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar una borrica, y dijo al mozo, guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo dijere. Partióse pues, y vino al varón de Dios al monte del Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? Y ella dijo, paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y llegóse Giesi para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me burlases? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, y toma mi bordón en tu mano, y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguióla, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y declaróselo diciendo, el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos, y oró a Jehová. Después subió, y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven.
Volviéndose luego paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él. Y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y díjole: llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies, e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo, y salióse. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una como parra montés, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió, y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo: echa de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente: ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron, y sobróles, conforme a la palabra de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieras. ¿Cuánto más, diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio.
Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: Ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón, y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Vete en paz. Partióse pues de él, y caminó como el espacio de una milla. Entonces Giesi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este Siro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo: ¿Va bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decir: He aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: Ruégote que tomes 2 talentos. Y él le constriñó, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos, y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fuese pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, cayósele el hacha en el agua. Y dio voces diciendo: Ah, Señor mío, que era emprestada. Y el varón de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y echólo allí. Hizo nadar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él tendió la mano, y tomólo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los siros van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestádole, y guardóse de allí, no una vez, ni 2. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo: Id, y mirad dónde está para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho: He aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un grande ejército, los cuales vinieron de noche, y cercaron la ciudad,
Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Y él le dijo: «No hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Ruégote que hieras a esta gente con ceguedad». E hiriólos con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis». Y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Jehová, abre los ojos de estos, para que vean». Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: «¿Herirélos, padre mío?». Y él le respondió: «No los hieras. ¿Herirías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y se vuelvan a sus señores». Entonces les fue aparejada grande comida. Y como hubieron comido y bebido, enviólos. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército, y subió y puso cerco a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te tengo de salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar?». Y díjole el rey: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues mi hijo y le comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Y como el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y llegó a ver el pueblo el saco que traía interiormente sobre su carne. Y él dijo: así me haga Dios, y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. Estaba a la sazón Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No viene tras él el ruido de los pies de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué tengo de esperar más a Jehová? Segunda de Reyes, capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasémonos al ejército de los siros. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte,
moriremos. Levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los siros, y llegando a las primeras estancias de los siros, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los siros se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército, y dijéronse los unos a los otros: He aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido por salvar las vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y escondiéronlo. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: No hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos, y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron, y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declaráronles diciendo: Nosotros fuimos al campo de los siros, y he aquí que no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces, y declaráronlo dentro, en el palacio del rey. Y levantóse el rey de noche, y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los siros. Ellos saben que tenemos hambre. Y hanse salido de las tiendas, y escondídose en el campo, diciendo: Cuando hubieren salido de la ciudad, los tomaremos vivos, y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos, y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también son como toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. También ellos son como toda la multitud de Israel que ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey tras el campo de los siros, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron, y siguiéronlos hasta el Jordán. Y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los siros habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros, e hiciéronlo saber al rey. Entonces el pueblo salió, y saquearon el campo de los siros, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuya mano él se apoyaba. Y atropellóle el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, lo que habló cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Aunque Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera ser eso? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vínole así, porque el pueblo le atropelló a la entrada, y murió. Segunda de Reyes, capítulo 8. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde pudieres, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá también sobre la tierra 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y partióse ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y como fueron pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para clamar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Ruégote que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer, a cuyo hijo había hecho vivir,
que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: «Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir». Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le dio un eunuco, diciéndole: «Hazle volver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de la tierra desde el día que dejó el país hasta ahora». Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: «El varón de Dios ha venido aquí». Y el rey dijo a Hazael: «Toma en tu mano un presente, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad?». Tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y saliólo a recibir, y llegó, y púsose delante de él, y dijo: «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿tengo de sanar de esta enfermedad?». Y Eliseo le dijo: «Ve, dile, seguramente vivirás. Empero Jehová me ha mostrado que él ha de morir ciertamente». Y el varón de Dios le volvió el rostro afirmadamente, y estúvose así una gran pieza, y lloró el varón de Dios. Entonces díjole Hazael: «¿Por qué llora mi señor?». Y él respondió: «Porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y abrirás a sus preñadas». Y Hazael dijo: «¿Por qué? ¿Es tu siervo perro que hará esta gran cosa?». Y respondió Eliseo: «Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria». Y él se partió de Eliseo y vino a su señor, el cual le dijo: «¿Qué te ha dicho Eliseo?». Y él respondió: «Díjome que seguramente vivirás». El día siguiente tomó un paño basto y metiólo en agua y tendiólo sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió. Y reinó Hazael en su lugar. En el 5.º año de Joram, hijo de Achab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Achab, porque una hija de Achab fue su mujer. E hizo lo malo en ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso cortar a Judá, por amor de David su siervo, como le había prometido darle lámpara de sus hijos perpetuamente. En su tiempo se rebeló Edom de debajo de la mano de Judá, y pusieron rey sobre sí. Joram, por tanto, pasó a Seir, y todos sus carros con él. Y levantándose de noche hirió a los idumeos, los cuales le habían cercado, y a los capitanes de los carros. Y el pueblo huyó a sus estancias. Sustrájose, no obstante, Edom debajo la mano de Judá, hasta hoy. Rebelóse además Libna en el mismo tiempo. Lo demás de los hechos de Joram y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ochosías, su hijo. En el año 12 de Joram, hijo de Achab, rey de Israel, comenzó a reinar Ochosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ochosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel, y anduvo en el camino de la casa de Achab, e hizo lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Achab, porque era yerno de la casa de Achab, y fue a la guerra con Joram, hijo de Achab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los siros hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel, para curarse de las heridas que los siros le hicieron delante de Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ochosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Achab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y díjole:
ciñe tus lomos, y toma esta alcuza de aceite en tu mano, y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y mételo en la recámara. Toma luego la alcuza de aceite, y derrámala sobre su cabeza, y di: Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes. Fue pues el mozo del profeta, a Ramot de Galaad. Y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entróse en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y díjole: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y herirás la casa de Achab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Achab, y talaré de Achab todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel. Y yo pondré la casa de Achab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor, y dijéronle: Hay paz. ¿Para qué entró a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló, diciendo: Así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces tomaron prestamente su ropa, y púsola cada uno debajo de él en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así conjuró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. Habíase empero vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los siros le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó, y fuese a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También Ochzías, rey de Judá, había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la cuadrilla de Jehú, que venía, y dijo: Yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo: Toma uno de a caballo, y envía a reconocerlos, y que les diga: ¿Hay paz? Fue pues el de a caballo a reconocerlos, y dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya dio luego aviso, diciendo: El mensajero llegó hasta ellos, y no vuelve. Entonces envió otro de a caballo, el cual, llegando a ellos, dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos y no vuelve. Mas el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: Unce. Y uncido que fue su carro, salió Joram, rey de Israel, y Ochzías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y en viendo Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram, volviendo la mano, huyó, y dijo a Ochzías: Traición, Ochzías. Mas Jehú flechó su arco, e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: Tómalo y échalo a un cabo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Achab, su padre,
Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer las sangres de Nabot y las sangres de sus hijos, dijo Jehová, y tengo de darte la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómale pues ahora y échalo en la heredad, conforme a la palabra de Jehová. Y viendo esto, Ochzías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y siguiólo Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y él huyó a Megido y murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Achab, comenzó a reinar Ochzías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: «Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor». Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: «¿Quién es conmigo?». «¿Quién?». Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: «Echadla abajo». Y ellos la echaron. Y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: «Id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, que es hija de rey». Empero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron, y dijéronselo. Y él dijo: «La palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel». Segunda de Reyes, capítulo 10. Y tenía Achab en Samaria 70 hijos, y escribió letras Jehú, y enviólas a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Achab, diciendo: luego en llegando estas letras a vosotros, lo que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada, y las armas, mirad cuál es el mejor, y el más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Mas ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, y el presidente de la ciudad, y los ancianos, y los ayos, enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandares, no elegiremos por rey a ninguno. Tú harás lo que bien te pareciere. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos, y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor, y venid mañana a estas horas a mí a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y como las letras llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron 70 varones y pusieron sus cabezas en canastillos, y enviáronselas a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: traído han las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor, y lo he muerto. Mas ¿quién ha muerto a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Achab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Achab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no le quedó ninguno. Y levantóse de allí, y vino a Samaria. Y llegando él en el camino a una casa de esquileo de pastores, halló allí a los hermanos de Ochzías, rey de Judá, y díjoles: ¿quién sois vosotros?
Y ellos dijeron: «Somos hermanos de Ochosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina». Entonces él dijo: «Prendedlos vivos». Y después que los tomaron vivos, degolláronlos junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Partiéndose luego de allí, encontróse con Jonadab, hijo de Rechab. Y después que lo hubo saludado, díjole: «¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo?» Y Jonadab dijo: «Lo es». «Pues que lo es, dame la mano». Y él le dio su mano. Hízolo luego subir consigo en el carro, y díjole: «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová». Pusiéronlo pues en su carro, y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Achb en Samaria, hasta extirparlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y juntó Jehú todo el pueblo y díjoles: «Achb sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá». Esto hacía Jehú con astucia, para destruir a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: «Santificad un día solemne a Baal». Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel. Y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de cabo a cabo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: «Saca vestiduras para todos los siervos de Baal». Y él le sacó vestimentas. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Rechab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: «Mirad y ved que por dicha no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solos los siervos de Baal». Y como ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres, y díjoles: «Cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro». Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: «Entrad y matadlos, que no escape ninguno». Y los hirieron a cuchillo, y dejaron los tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal, y sacaron las estatuas de la casa de Baal, y quemáronlas, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron la casa de Baal, e hicieron la necesaria, hasta hoy. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Bet-El y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: «Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Achb conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación». Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a talar en Israel, e hiriólos a Hazael en todos los términos de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer que está junto al arroyo de Arnón, a Galaad y a Basán. Lo demás de los hechos de Jehú y todas las cosas que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joachás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Segunda de Reyes, capítulo 11. Y Atalia, madre de Ochosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse, y destruyó toda la simiente real. Pero tomando Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ochosías, a Joas, hijo de Ochosías, sacólo furtivamente de entre los hijos del rey, que se mataban, y ocultólo de delante de Atalía, a él y a su ama,
en la cámara de las camas, y así no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó centuriones, capitanes y gente de la guardia, y metiólos consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos liga, juramentándolos en la casa de Jehová, y mostróles al hijo del rey. Y mandóles diciendo: Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros, los que entrarán el sábado, tendrán la guardia de la casa del rey, y la otra tercera parte estará a la puerta del sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de los de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Y las 2 partes de vosotros, es a saber, todos los que salen el sábado, tendréis la guarda de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey de todas partes, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare dentro de estos órdenes sea muerto. Y habéis de estar con el rey cuando saliere y cuando entrare. Los centuriones, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, es a saber, los que habían de entrar el sábado y los que habían salido el sábado, viniéronse a Joiada el sacerdote. Y el sacerdote dio a los centuriones las picas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en orden, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, púsole la corona y el testimonio, e hiciéronle rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey! Y oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y como miró, he aquí el rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompetas junto al rey, y que todo el pueblo del país hacía alegrías, y que tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en grito: ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los centuriones que gobernaban el ejército, y díjoles: Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a cuchillo, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Diéronle pues lugar, y como iba el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo alianza entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y derribáronlo. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó los centuriones, y capitanes, y los de la guardia, y a todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de los de la guardia, a la casa del rey. Y sentóse el rey sobre el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías. Y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a cuchillo junto a la casa del rey. Era Joas de 7 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 12. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beer-seba. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los altos no se quitaron, que aún sacrificaba y quemaba el pueblo perfumes en los altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallare abertura. Pero el año 23 del rey Joás
no habían aún reparado los sacerdotes las aberturas del templo. Llamando entonces el rey Joas al pontífice Joiada y a los sacerdotes, díjoles: ¿Por qué no reparáis las aberturas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las aberturas del templo. Mas el pontífice Joiada tomó un arca, e hízole en la tapa un agujero, y púsola junto al altar, a la mano derecha como se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se metía en la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el gran sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y guardábanlo, y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová. Y ellos lo expendían en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni salterios, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metía en la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y tomóla, y puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén, por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, y Joram y Ochzías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y enviólo a Hazael, rey de Siria, y él se partió de Jerusalén. Lo demás de los hechos de Joás y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y levantáronse sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Millo, descendiendo él a Silla. Pues Josachar, hijo de Simaath, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, hiriéronle, y murió. Y sepultáronle con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 13. En el año 23 de Joas, hijo de Ochzías, rey de Judá, comenzó a reinar Joachás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joachás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo la mano de los siros, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joachás, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como polvo para hollar. Lo demás de los hechos de Joachás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joachás con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá,
comenzó a reinar Joás, hijo de Joachás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 16 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Lo demás de los hechos de Joás y todas las cosas que hizo, y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y sentóse Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de aquella, su enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y díjole Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana de hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los siros en Afec, hasta consumirlos. Y tornóle a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. Y él hirió 3 veces, y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: A herir 5 o 6 veces herirías a Siria, hasta no quedar ninguno. Empero ahora 3 veces herirás a Siria. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrado el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joachás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y compadecióse de ellos, y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joachás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joachás, su padre, en guerra. 3 veces lo batió Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joachás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Y luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos, los que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hirió asimismo 10,000 idumeos en el valle de las Salinas, y tomó a Sela por guerra, y llamóla Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joachás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven, y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y hollaron el cardillo. Ciertamente has herido a Edom, y tu corazón te ha envanecido. Gloríate, pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal, para que caigas tú y Judá contigo? Mas Amasías no dio oídos.
por lo que subió Joás, rey de Israel, y viéronse de rostro él y Amasías, rey de Judá, en Beth-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a sus estancias. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ochosías, en Beth-Semes, y vino a Jerusalem, y rompió el muro de Jerusalem desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y volvióse a Samaria. Lo demás de los hechos de Joás que ejecutó, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joachás, rey de Israel, 15 años. Lo demás de los hechos de Amasías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? E hicieron conspiración contra él en Jerusalem, y él huyó a Lachís. Mas enviaron tras él a Lachís, y allá lo mataron. Trajéronlo luego sobre caballos, y sepultáronlo en Jerusalem con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, e hiciéronlo rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-Hefer. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó a Judá en Israel, a Damasco y a Hamath, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Segunda de Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalem. El nombre de su madre fue Jecolía, de Jerusalem. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso los altos no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Azarías y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Sallum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Zacarías, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así.
Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usía, rey de Judá, y reinó el tiempo de 1 mes en Samaria. Pues subió Manahem, hijo de Gadi, de Tirsa, y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Salum, y su conjuración con que conspiró, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces hirió Manahem a Tipsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus términos desde Tirsa, e hirióla porque no le habían abierto, y abrió a todas sus preñadas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años, en Samaria, e hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó en todo su tiempo de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Ful, rey de Asiria, a la tierra, y dio Manahem a Ful 1000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manahem, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria, 2 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, e hiriólo en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arif, y con 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Pecaía, y todas las cosas que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aión, Abel Bet Maacha, y Janoa, y Sedes, y Azor, y Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y transportólos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, hizo conjuración contra Peca, hijo de Remalías, e hiriólo, y matólo, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotam, hijo de Usía. Lo demás de los hechos de Peca, y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el 2.º año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usía. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún, y quemaba perfumes en los altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Lo demás de los hechos de Jotam, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Achaz su hijo.